En esta hermosa hora le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer leyendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 23, vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das nuevamente de poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida en nuestras vidas. Síguenos, Señor amado, hablando, Padre. Sé tú nuestro Maestro día con día, mi Dios, y nosotros, Padre, solo nos vamos a encargar de darte a ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en estos versículos que nosotros hemos leído. ¿Andamos en la carne o andamos en el Espíritu? Es un momento para que cada uno de nosotros nos examinemos si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Muchos hoy en día se consideran espirituales porque están ocupados en muchas cosas religiosas. Pero vamos a ver, basado a la palabra de Dios, qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. Durante muchos años han confundido andar en el Espíritu. Muchos creen que andar en el Espíritu es llorar, es estremecerse en una oración, sentir calor, sentir frío o sentir paz repentina. Otros creen que por participar, por servir, por decir versículos de la Biblia, ellos andan caminando en el Espíritu, pero están destruidos por dentro. Otros creen que porque son expertos en la oración, andan en el Espíritu. Pero la carne es astuta, sabe cómo disfrazarse de santidad. Los hace pensar que porque sienten emoción en un servicio, están llenos del Espíritu Santo. Pero la carne puede convivir con todo eso. Hoy hay un engaño antiguo como el corazón humano. Creer que podemos cambiar por fuera lo que está roto por dentro. Jeremías en el capítulo 17
y versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Que muchas veces siguen reglas que si aparentan orden son espirituales, que si evitan ciertos pecados visibles están caminando en el espíritu. Un ejemplo, muchos han dejado pecados visibles. Por ejemplo, muchos que antes de venir a Cristo, ellos tomaban, se emborrachaban. Es un pecado visible. Es un pecado que si después que van a una iglesia y lo siguen haciendo, lo van a señalar y le van a decir, este es un borracho, cuando la Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos, como dice en 1 Corintios, en el capítulo 6 y versículo 6 y versículo 10. Otros dejan de fumar porque son pecados visibles. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchos han dejado de emborracharse, pero muchos siguen con pecados, practicando las obras de la carne, con pecados que también la Biblia los condena. Porque miramos que hoy en día muchos dicen que están caminando en el espíritu, pero siguen siendo soberbios. Cuando la Biblia dice en 1 de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 5, que Dios resiste a los soberbios. Otros dicen que están caminando en el espíritu, pero siguen mintiendo. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis, nosotros encontramos otra lista de pecados que son obras de la carne y que si las practicamos no vamos a heredar el reino de los cielos. Oiga lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otros siguen odiando, cuando la Biblia a nosotros nos dice en 1 de Juan, en el capítulo 4 y versículo 7, que nos amemos los unos a los otros. Muchos dicen vivir en el espíritu, pero siguen sin obedecer lo que la palabra del Señor dice. Siguen viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque siguen practicando las obras de la carne. En el versículo 19, cuando nosotros leímos en Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí enumera cuáles son las obras de la carne. Reflexionemos por un momento. Examinémonos, como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Estamos caminando en el espíritu o andamos todavía caminando, practicando las obras de la carne? ¿Qué es andar en el espíritu? El versículo 16 que nosotros leímos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay algo profundamente muy revelador en estos versículos, en el análisis que Pablo nos da en estos versículos de Gálatas en el capítulo 5 y versículo 22.
Él no dice frutos en plural, dice fruto, uno solo. Pero antes de mencionar el fruto del Espíritu, enumera las obras de la carne. No es una casualidad, es una aclaración espiritual contundente que lo que nace de nosotros son obras. Lo que nace del Espíritu es fruto. Una viene de la acción humana, la otra viene de una vida divina, de una vida que se ha arrepentido, que ha tenido un cambio, una transformación, que ya no vive cumpliendo, satisfaciendo los deseos de la carne, sino que vive para agradar y para obedecer a Dios. Las obras de la carne son muchas, son desordenadas, son destructivas y la carne produce caos. Las obras de la carne, ahí viene todas las disensiones, los pleitos, las contiendas. En cambio, el fruto del Espíritu es uno. La carne hace amar cuando estamos dentro de una iglesia, pero nos hace vivir una vida de apariencia afuera y de odiar afuera. En cambio, el fruto del Espíritu es solo uno, pero se manifiesta en una unidad. No se trata de mejorar el carácter, sino se trata de que otro carácter habite en nosotros. Y aquí es donde está el punto, donde muchos se confunden, porque ven estas virtudes como metas personales. Porque muchos dicen, tengo que ser más paciente, necesito trabajar en mi dominio propio. Otro dice, necesito esforzarme para tener más paz. Pero la Biblia no dice que nosotros nos esforcemos por dar fruto, porque dice que es el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros nos hemos convertido y arrepentido, la Biblia dice que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esa no es la lógica del texto que Pablo nos dice que nosotros nos tenemos que esforzar para tener el fruto. Él dice, el fruto del Espíritu es este. Como dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y empieza a enumerarlo. Es decir, si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, el fruto aparecerá inevitablemente. La vida espiritual no es una actuación en un momento. La vida espiritual es una transformación. Es una nueva vida, como dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, que hemos pasado de una vida vieja a una vida nueva. Se trata de haber nacido de nuevo, como dice Juan en el capítulo 3 y versículo 3. Así como el árbol no se esfuerza por dar fruto, el árbol solo necesita estar bien plantado, necesita estar bien nutrido y necesita estar bien conectado con la fuente de la vida. Aquí la palabra del Señor
no nos está diciendo que al producir fruto, nos está llamando a vivir en el Espíritu. Nos está llamando a caminar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. No dice, digo pues, producir fruto. Dice, andad, caminar en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, el fruto va a aparecer en nosotros. Vamos a amar, vamos a tener fe, vamos a rendirnos a Él, vamos a dejar que Él nos guíe. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Por medio de su palabra. No son corazonadas, no son sueños, no son interpretaciones humanas. El Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. Y las Escrituras es su mapa. No contradice lo que ya reveló. Oiga lo que dice Segunda de Timoteo en el capítulo 3 y versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu siempre nos va a guiar por medio de su palabra. Muchos dicen, sentí paz. Otros dicen, siento que Dios me habla, pero viven en desobediencia. El Espíritu Santo no guía a aquel que vive en la carne. Sentir no es garantía de que estamos caminando en el Espíritu. Obedecer, sí. Andar en el Espíritu no siempre es glorioso. A veces duele, a veces nos cuesta lágrimas, a veces nos deja solos. A veces nos obliga a callar cuando tenemos razón. Nos hace renunciar a algo que amamos, pero siempre produce vida. Andar en el Espíritu no es el más cómodo, es el más santo. Y la evidencia de una vida espiritual no es el éxito, no son los dones, no son ni las emociones fuertes en un servicio, es el fruto. ¿Cómo perdonamos? Si amamos, tenemos paz cuando todo se está cayendo. Ese es el fruto. Durante muchos años, muchos han confundido la vida espiritual con sensaciones, con estremecerse en un servicio. Pero la Biblia no habla de que nosotros tenemos que sentir. La Biblia no habla de que nosotros tenemos que sentir esas emociones. Habla de caminar, habla de andar. Porque Pablo, el verbo que está usando, él no dice disfruta del Espíritu. No dice tampoco que sienta el Espíritu. Porque este caminar no es emocional. Este caminar es espiritual. Y hablar, él dice andad en el Espíritu. Está hablando de una rendición, de dirección, habla de progreso, porque muchos quieren vivir en el Espíritu, pero sin obedecer la palabra de Dios. Pero Jesús fue claro en su palabra. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 14 y versículo 21. El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El verdadero amor a Dios no se muestra cantando, se muestra con la obediencia de la palabra de Dios. La fe real no es una poesía espiritual.
es obediencia práctica, como dice en Santiago en el capítulo 1 y versículo 22. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Practicar la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestra vida. Cuando andamos caminando en el Espíritu, vamos a obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. No se mide por lo que se siente, no se mide por la emoción que siente en un servicio, no se mide por lo que hace, sino por lo que hace cuando usted está solo, cuando usted nadie lo está viendo, cuando está frente a la tentación y no cae. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es decidir conforme a la palabra del Señor. Aunque la carne grite lo contrario, aunque muchas veces es callar cuando queremos responder. Muchas veces es perdonar cuando por dentro clamamos venganza. Es callar cuando nuestra propia opinión, por obedecer un mandato claro que ya está escrito en la palabra del Señor. Es obedecer lo que la Biblia dice. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que obedecieron a Dios, hombres que no se movieron por la emoción, hombres que no se movieron por lo que ellos sentían. Hombres que eran movidos por la obediencia hacia Dios. Abraham obedeció cuando no entendía. Génesis en el capítulo 12 y versículo 13. José huyó de la tentación cuando nadie lo estaba mirando. Génesis en el capítulo 40 y versículo 11 al 13. Moisés renunció a los placeres de Egipto por sufrir con el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si usted lee la Biblia, usted lee estos pasajes, usted no va a encontrar que estos hombres pidieron señales, pidieron sueños, pidieron confirmaciones. Ellos se movieron basado a la obediencia, en la obediencia a su Dios. Muchos hoy en día piden señales, otros piden confirmaciones, pero no se dan cuenta que la mayoría de decisiones que marcarán nuestra vida ya están reveladas en la palabra del Señor. Porque no necesitamos oír una voz del cielo para saber que nosotros tenemos que perdonar. Porque Jesús lo dijo en Mateo en el capítulo 6, en el versículo 6-14, cuando está enseñando a orar a sus discípulos, porque él dijo que perdonáramos. Si no perdonábamos, él no nos iba a perdonar. En Mateo, en el capítulo 18 y versículo 21 y 22, Pedro le pregunta y le dice: Señor, ¿cuántas veces yo he de perdonar al que me ofende? Él le dijo 7. Él dijo: no os digo 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. No necesita de un sueño para saber que lo que está haciendo lo destruye. No necesita un sueño para saber que está viviendo en la carne o en desobediencia a la palabra del Señor. Vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Vivir como nuevas criaturas. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor en Juan en el capítulo 16 y versículo 13. Que cuando el Espíritu Santo vendría a nuestras vidas, Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
es la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar para caminar nosotros en el Espíritu. Cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, vamos a amar de verdad, vamos a amar de corazón, no vamos a amar de palabras solamente, vamos a perdonar de corazón, vamos a ayudar cuando sabemos que hay una necesidad, lo vamos a hacer no porque se nos dice, no porque se nos obliga, lo vamos a hacer porque es el mismo Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Hoy en día muchos ayudan 1, 2 veces. Otros cuando saben de una necesidad, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan y ponen la petición en la iglesia para así ayudar a esa familia con todos, entre todos. Y eso no es así. Cuando nosotros sabemos de una necesidad, nosotros vamos a ayudar. ¿Por qué? No lo vamos a hacer obligados, no lo vamos a hacer porque nos están mandando, lo vamos a hacer porque tenemos el Espíritu Santo y Él es el que produce en nosotros el hacer como el hacer las cosas. Oiga lo que dice Filipenses en el capítulo 2 y versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a ayudar. Cuando sabemos de aquella necesidad, no lo vamos a hacer 1 o 2 veces. Lo vamos a hacer siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. No importa si nos lo agradecen, no importa si nos hacen el bien, nosotros vamos a seguir ayudando porque Dios quien nos va guiando para que nosotros caminemos en el Espíritu. Esa es la diferencia de caminar en la carne y caminar en el Espíritu. Vive en la carne o vive en el Espíritu. No podemos decir que estamos caminando en el Espíritu cuando todavía estamos practicando las obras de la carne. Si todavía practica una de estas obras de la carne, hoy es el día de tomar una decisión. No espere que algo cambie en su vida por dentro, que algo lo toque o que una emoción lo despierte. No espere, porque Dios ya ha hablado. No espere más, porque esto no es cuestión de esperar una experiencia, es cuestión de tomar una decisión. Si estamos en este caminar, día a día debemos de examinarnos constantemente cómo estamos viviendo delante de Dios. No sabemos el día ni la hora en que Cristo vaya a venir por su iglesia o la muerte nos sorprenda. Y si todavía estamos viviendo en la carne, no esperemos obtener una vida eterna. Porque cada vez que demora su obediencia a Dios, cada vez que demora su obediencia a lo que la palabra de Dios dice, está caminando en la carne. Pero cuando reconocemos, cuando hemos venido viviendo y empezamos a obedecer, reconocer que hemos venido viviendo, practicando las obras de la carne y venimos a Dios obedeciendo, aún nos cueste, aún nos duela, estamos caminando en el Espíritu. Y es allí, en la obediencia silenciosa, cuando el Espíritu de Dios empieza a transformarlo todo. Porque no se trata de gritar,
no se trata de temblar, no se trata de llorar, se trata de vivir una vida rendida a Dios. Y esa rendición no se ve en las emociones, se ve en su obediencia a Dios. Por último, oiga lo que dice los versículos 24, 25 y 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si decimos que somos de Cristo, si decimos que estamos caminando en el Espíritu, hemos crucificado nuestra carne con Cristo. Porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El versículo 26, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si decimos que andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. No sigamos viviendo una vida de apariencias. No sigamos diciendo que somos hijos de Dios y todavía estamos practicando obras de la carne. Porque si lo estamos haciendo, eso quiere decir que todavía estamos caminando, obedeciendo, satisfaciendo nuestros deseos, y tienen que morir. Tenemos que crucificar la carne con Cristo. Tenemos que ser nuevas criaturas, empezar a vivir una vida diferente, una vida transformada día con día. El evangelio no se trata de una emoción, de lo que sentí ahora. No, se trata de vivir rendidos a Dios, de una entrega total hacia Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viviendo, practicando, hemos dejado pecados visibles, pero por dentro en nuestro corazón todavía practicamos lo que la Biblia dice que no debemos de practicar, y aún así decimos que vamos para el cielo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Mientras que hay vida, hay esperanza. La palabra del Señor dice que mientras que estamos de entre los vivos está la esperanza. Solo nos queda venir a Dios rendido, reconociendo cómo nosotros hemos venido viviendo, y rendirnos a Él, una entrega total, empezar a vivir en obediencia a lo que la palabra del Señor nos dice, no a ignorar esos versículos que nos confrontan, sino que tomarlos y empezarlos a poner por obra. ¿Por qué? Porque el evangelio es vida, es una vida diferente, es transformación. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, tiempos donde muchos están siendo engañados, están viviendo de una vida equivocada. ¿Pero por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor. Es momento, es tiempo de que nosotros empecemos a escudriñar la palabra del Señor y examinémonos basado a ella si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Que sea el Señor ayudándonos día con día, y le vamos a decir al Señor gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente. En esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado que seas tú bendiciendo a cada uno de aquellos que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, mi Dios, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.